En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Quinto domingo de Cuaresma. Himno hermoso. La gracia sublime, en inglés, The Amazing Grace. Narra acerca de la gracia abundante de Dios que perdona todos los pecados y que está dispuesto a darnos la vida eterna. Hoy en este día empezamos con este himno. Tal vez algunos ignoramos cómo nació. Este himno nace después de que un traficante de negros esclavos recibió a Cristo en su corazón. Liberó a los esclavos, recibió el perdón de Dios y se convirtió en un siervo del Señor. Por eso es la gracia sublime de Dios. ¿Cuántos sentimos este himno como propio? Que estábamos perdidos y Cristo nos rescató. Y no solo nos rescató, sino que nos ofreció una vida nueva y en abundancia. Hoy, el tema de nuestro mensaje, Cristo nos dice: si alguno quiere servirme, que me siga. ¡Wow! A casi un año de una pandemia, de pronto la Iglesia de Jesucristo en la Santa Natividad parece una llamita de fe en nuestro corazón que el enemigo de Dios quiere destruir y apagarla. Pero ese espíritu de verdad que mora en nosotros nos guía para decir al Padre, como dijo su Hijo: Abba, Padre. Y hoy que nos toca el tema de hablar de servir al Señor, solo examine su jornada de vida. ¿Qué hubiera pasado que si usted no hubiese sido rescatado por Cristo? ¿Qué hubiese pasado si usted no hubiera tenido un encuentro personal con Cristo? ¿Dónde estaría? Tal vez sufriendo todo tipo de sufrimientos que se sufren al ser partes del mundo y alejados de Cristo. Vale la pena oír la voz del pastor Jesucristo, del sumo sacerdote, del sumo pontífice, que es nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena escuchar su llamado de invitación a servirlo. En este ministerio de Cristo, sirviendo a todos por igual, casi podría afirmar que ríos de gente han entrado y han recibido el mismo pan y la misma formación y la misma entrega para que reciban a Jesucristo. Pero como dice el Evangelio, que muchos son los invitados y pocos los escogidos. Pero aún con todo, vale la pena. Aquí se encuentra Leslie, se encuentra Allison,
que las conocí desde niñas. Y que su jornada no ha sido fácil, pero nada las ha apartado de seguir a Cristo. Vale la pena servir al Señor. Pero también con tristeza he tenido familias que se les ha dado el mismo trato y la misma entrega, y su decisión fue alejarse de Cristo, y las consecuencias son horribles. La muerte. Por eso el Señor Jesucristo nos dice en el verso 25, el que ama su vida, la perderá. El que ama su vida de este mundo, la perderá. Pero el que desprecia su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. ¿Qué hubiese sido si no hubiéramos tenido un encuentro con Cristo Jesús? Seríamos como se vive en el mundo. Hoy es domingo, día de darle gracias a Dios. Y muchos todavía no hemos aprendido el mandamiento con el cual el Señor Jesucristo nos enseñó y que empezamos cada servicio. Jesús dijo, el primer mandamiento es este: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando lleguemos a comprender este mensaje, de verdad os digo, en el poder del Espíritu Santo, que esta iglesia será pequeña, este templo será pequeño más bien, y tendríamos que reconstruirlo y hacer un templo más grande, porque entonces no cabríamos. El día que realmente pongamos a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, y que hagamos propias las palabras de Pablo, nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Cristo Jesús. Por eso mencioné a Leslie y a Allison, que las conozco desde niñas. También he mencionado mucho a Homero, que lo conozco desde los 8 años de edad. Y para cada joven que decide conservar su vida en el mundo, hoy domingo es día de shopping, día de no hacer nada, y más en cambio estos jóvenes han decidido que domingo es día de adoración. Así que el Señor Jesucristo nos dice en el verso 26, si alguno quiere servirme, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Qué gran promesa tenemos de Cristo Jesús. Yo quisiera escuchar un amén. Que el que decida seguir a Cristo y servirle estará donde Cristo está. Y esa es la promesa que hoy tenemos. Que durante el tiempo que estemos viviendo en esta vida terrenal, Cristo nos ha hecho una promesa que cuando termine nuestra jornada de vida, estaremos con Él. Y dice así y termina así: si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Todo lo que hacemos, cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que no pudieron estar hoy, recordemos que siempre lo hacemos para la gloria y para la honra de Dios. Amén. Y Cristo Jesús nos recuerda que al hacerlo recibiremos la honra de nuestro Padre Yahvé. Queridos hermanos, el propio Señor Jesús nos relata en su Evangelio
que de pronto en su condición humana decía que se sentía que iba a confrontar la situación por la que vino a salvarnos. Y nos dice, pero para eso he venido, para confrontar el mal y vencer el mal en la cruz del Calvario. Así que, queridos hermanos, la invitación que el Señor Jesús nos hace es que le sirvamos a Él. Y para servir al Señor hay 1000 maneras, muchas maneras de servirle. Toda la iglesia estamos llamados a ser siervos de muchas maneras. No solo los que estamos aquí en el altar en este momento, sino desde los que hacen los programas, de los que contestan el teléfono de la iglesia, los que vienen y limpian este lugar con tanto amor, el coro que viene y toma su tiempo para estudiar música y estudiar alabanza y prepararse para adorar al Señor. Siempre habrá un lugarcito en la obra del Señor en la cual puedes servirle. Los que son del vestry, que también hacen su esfuerzo por venir a la reunión. Así que, queridos hermanos, recuerda estas palabras. En el verso 33 de la primera lectura del profeta Jeremías, verso 33, esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Amén. Dios Yahvé nos invita a que atesoremos su palabra y recordemos el mandamiento que su Hijo nos ha enseñado y que se lo repetí hace un poquito minutos: poner a Dios sobre todas las cosas. Y la promesa que Él nos hace es que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y si somos el pueblo de Dios, ¿cuál más bendición necesitamos, hermanos? Solo hacernos juntos a una sola voz al salmista de hoy, que nos dice en el verso 11, crea en mí un corazón limpio. El que tiene un corazón limpio puede habitar Dios en ese corazón y renueva un espíritu firme dentro de mí. Cuando venga el ataque que no te dé los deseos de asistir a la oración, proclama esta parte del Salmo y di: Señor, renueva un espíritu firme dentro de mí. El salmista de este día nos recuerda qué es lo que podemos pedirle al Señor. Dame otra vez el gozo de tu salvación, el verso 13 nos dice, y que tu noble espíritu nos sustente. Queridos hermanos, el salmista nos dice que cuando nos sintamos acobardados es cuando más podemos pedirle al Dios de la vida y Él vendrá a nuestra ayuda. Muchos dirán en este día, en la casa de Dios, en la Santa Natividad, hoy vino poca gente. Y yo más bien diría, bienvenidos adoradores en espíritu. Porque la promesa que Cristo nos ha hecho, que donde 2 o 3, Él estará en medio de ellos. Pues yo digo amén porque Cristo está aquí. Amén. Y Él puede hacer mover el poder de su espíritu. Y yo lo he visto. Por eso, el apóstol Pablo nos dice a nosotros que recordemos quién es nuestro sumo sacerdote. Antes de que Él viniera, los sacerdotes, por herencia tribal, de descendencia de la tribu levita, que era la tribu sacerdotal, hacían sacrificios de animales para que los penitentes encontraran el perdón. Hoy ya no es necesario esos sacrificios, porque para eso vino Cristo Jesús como el sumo sacerdote, en la misma clase de Melquisedec,
el primer sacerdote del pueblo hebreo. Dice el apóstol Pablo en el verso 7, mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios que tenía poder para librarlo de la muerte, y por su obediencia Dios lo escuchó. Y dice en el verso 8, así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Verso 9, y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de la salvación eterna para todos los que lo obedecen, y yo digo amén. Y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase de Melquisedec. Así que hoy el ministerio de Cristo, el ministerio sacerdotal que Él encargó a su iglesia, ya no somos de la tribu levita, ahora somos siervos del único sacerdote supremo, Cristo Jesús, y en esa obediencia servimos y ministramos al pueblo. Y ya no debemos ni necesitamos sacrificios, porque el único sacrificio válido se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Amén. Queridos hermanos, para terminar este mensaje, pon en tu corazón que la gracia de Dios es inmensa y que nunca es tarde para venir a Él, recibir su perdón, recibir su sanación y empezar la nueva vida que solo nos da Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de pie.